Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya son noches. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos. Un abrazo, un saludo a todos. Espero que todos estén bien en casa, que todos se encuentren bien. Otra vez decirles que primero Dios, estamos aquí para continuar con las enseñanzas del Evangelio verdadero, del Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de capítulo 11 de los Hebreos, capítulo 11. Esta carta de los Hebreos está dirigida, Pablo la dirigió exclusivamente a los hebreos, para explicarles acerca de nuestro Señor Jesucristo y para explicarles muchas cosas que ellos no entendían según la ley. Y vamos a tomar entonces a leer desde el verso 1. Amén. Así que si están preparados, vamos ahí. Con el permiso de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos acompañe, que su Espíritu nos permita decir las cosas como son y que nos permita entenderlas como son. Amén. Bien, comenzamos. Verso 1. Dice Pablo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo voy a explicar. Dice Pablo que la fe es la seguridad. Certeza es seguridad, estar ciertos, o sea, sin tener duda. Es pues la fe, la certeza, o sea, allí no cabe la duda, en la certeza no cabe la duda. Es pues la fe, la seguridad. Pero seguridad también suena como de peligros, de otras cosas. No, aquí es la certeza, estar ciertos, sin no tener dudas de lo que se espera. Por eso dice: lo que hagan, háganlo en fe. Esto es en seguridad de lo que estamos haciendo, no teniendo dudas. Cuando pidan, pidan con fe, con la seguridad de que vamos a obtener lo que pedimos. Por eso dice enseguida la convicción, estar convencidos de lo que no se ve. O sea, porque cuando pedimos algo y no está, pues no lo vemos. Pero cuando sucede, lo vemos, ¿cierto? Vamos a suponer, usted pide porque está enfermo y pide con fe, con la seguridad de que lo va a obtener. Entonces, usted espera. Por eso dice la certeza de lo que se espera. Entonces usted espera que eso suceda porque usted lo pidió convencido de que lo puede obtener, de que Dios se lo va a dar. Entonces usted se convence, está convencido de que eso va a suceder. O sea, de lo que no se ve es lo que todavía no está. Pero cuando usted está convencido de que lo va a recibir, entonces usted lo ve y lo siente cuando ya se alivia. ¿Ve? Es por decir, le estoy mencionando algo bien sencillo. En el verso 2 dice: porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sí, mira, aquel Dios lo oye porque todo lo que pide lo obtiene, o lo que dice sucede. ¿Por qué? Porque a él sí lo oye Dios. No, Dios nos oye a todos. Dios no está sordo para nadie. Dios nos escucha a todos. Lo que pasa es que algunos de nosotros, o muchos de nosotros,
creemos que tenemos fe, lo que tenemos es imaginación. Cuando tenemos fe tenemos seguridad de lo que estamos pidiendo y lo esperamos porque estamos convencidos que lo vamos a recibir. Eso es fe. ¿Ven? Por eso los que hicieron eso, los que pidieron con fe, etcétera, etcétera, ellos alcanzaron buen testimonio. O sea, los antiguos, ¿ven? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, la gente decía, lo oye Dios. Pues sí, ¿cómo le hace? Eso, tenía fe. Y luego dice, por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, porque nosotros no lo vimos, solamente tenemos fe, tenemos confianza, tenemos certeza de que Dios lo hizo. Muchas veces se nos pregunta, ¿y cómo hizo Dios el universo? Pues no lo sé. Entonces, ¿cómo sabes que Dios lo hizo? Ah, porque tengo confianza en que Dios lo hizo. Estoy seguro que Dios lo hizo. Eso es todo, es mi fe. Es mi fe contra lo que tú puedas razonar. Entonces tú no me vas a quitar esta fe porque tú me estás razonando que a lo mejor surgió de la nada. No, yo estoy seguro que Dios lo hizo. Ve, por la fe entendemos, ve, comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, que Dios lo hizo por medio de su palabra. De modo que lo que se ve, o sea, lo que podemos ver, fue hecho de lo que no se veía porque no había nada. Y Dios hizo todo. ¿Ve? 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. ¿Ve? Porque Abel estaba seguro de que nos había sacado del Edén. ¿Qué era? ¿Por qué razón Dios se había molestado con su papá y su mamá? ¿Ve? Y Caín no sabía. Por eso dice, ofreció mayor sacrificio que Caín. Ahora, Dios mismo testifica de que Abel era justo. ¿Por qué? Porque estaba retribuyendo sangre por sangre. Porque sangre nos sacó del Edén. Y sangre es lo que nos volvía a Dios. Por eso Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel. A ver, y luego dice, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué? Porque él fue sacrificado por su hermano Caín, y con su sangre pagó también la sangre que había sido derramada. Ahora, dice en el 5, por la fe Enoc fue traspuesto, fue llevado, traspuesto es llevado a otra parte. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, o sea, él no murió, por lo menos aquí en la tierra no. Fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. En otras Biblias dice, porque le llevó Dios. Y antes que fuera traspuesto, antes que fuera llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ciertamente. Ve, porque por fe Enoc predicaba la justicia. Ahora, se me dijo una vez, pero Enoc no predicaba la justicia. Sí, porque en el tiempo de Enoc ya había mucha injusticia. Y luego él por fe, creyendo que podía, no creyendo así como imaginando que podía, él quiso hacer eso para volver a la gente al principio, o sea, al amor de Dios, etcétera, etcétera. Pero ellos no quisieron, pero eso agradó a Dios. Porque aunque fuera rechazado, agradó a Dios. Igual como Noé fue rechazado, pero agradó a Dios. Y todo el que Dios envía es rechazado. Fíjense ustedes en ese asunto. Ah, pero a los que envía el engañador, a esos sí los reciben muy bien. Sí, ¿por qué?
pues el mundo ama lo suyo. Amén. Y luego dice Pablo en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es que cuando uno anda de dubitativo, siempre se está cuestionando, siempre se está preguntando a sí mismo o haciendo cuestiones, esto es contradiciendo algo que Dios dijo. Es que, pues yo sí creo esto, pero cuando usted le pone pero, no hay fe. Es que Dios dijo esto, sí está bien, pero usted le pone pero, no hay fe. Ve, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque usted es una persona dubitativa, desorientada, no, se le llama desconfiada. Usted no confía en Dios. Cuando usted duda, usted está desconfiando de Dios. Ve, por eso no puede agradarlo. Cuando usted cree de todo su corazón, está seguro, está cierto de que Dios es lo que dice, hizo lo que ve, que Dios lo formó a usted en el vientre de mamá. Entonces usted está seguro de lo que está diciendo. Usted no tiene ninguna duda de que Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Ve? Cuando usted cree que Dios es omnipotente, esto es todopoderoso, usted sabe que Él puede hacer todo lo que hasta lo imposible. O sea, no hay nada imposible para Dios. Cuando usted sabe que Dios es omnisciente, usted sabe, entiende, usted está seguro de que Dios escucha todas las cosas, todo lo que hablamos y lo que no hablamos también, lo que pensamos también Él ya lo sabe. ¿Por qué? Porque es Dios. Ve, usted no tiene ninguna duda. Dice, ¿por qué es necesario? Vea, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios, crea que Dios existe y que es todo lo que dice que es, y que es todo lo que dicen los demás que es, y que puede todo, y que ve todo, y que entiende todo. Ve, y que es premiador, galardonador quiere decir premiador de los que lo buscan. O sea, Él premia a los que lo buscan. ¿Con qué nos premia Dios? Bueno, pues Dios nos da primero que nada la certeza. Eso de tener una certeza está chulo, porque está bonito de chulo, porque usted no anda con dudas, usted no anda pensando, pues no, entonces a lo mejor Dios no existe porque esto, porque el otro, porque allá hay matanzas, porque allá esto, porque espéreme tantito. Como decía alguien, pero Dios es un Dios sanguinario. No, espérenme, los sanguinarios somos los humanos, nosotros somos los sanguinarios, porque Dios no derramó una sola gota de sangre antes de que nosotros lo hiciéramos. Ven, porque Dios no inició una guerra, la inició Satanás en el cielo. Ven, y los primeros caídos fueron allá, las primeras almas muertas fueron allá. Ven, y luego ese mismo espíritu que es contradictorio contra Satanás, contra Dios, perdón, ese mismo espíritu engañó a muchos para ir en contra de Dios, y eso los mató. Ellos solos se mataron. Ve, pero Satanás mató a muchos ángeles, convenciéndolos de que fueran a guerrear junto con él. Ve, y ellos están muertos. Y luego por esto mismo el Señor hizo un pacto de sangre con nosotros. El Señor Dios, por amor a nosotros, hizo un pacto de sangre con nosotros. No se hizo aquí en la tierra, se hizo allá en el cielo. Y Él tomó un libro y anotó nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Recuerden ustedes eso. Y eso trajo la primera sangre allá. Ve, ¿quiénes fueron? Nosotros.
Por nosotros fue que Dios hizo eso. Sí. Luego Dios hizo al hombre. Y Dios no trajo la sangre ni mató a nadie aquí, sino que vino Satanás, engañó a Eva y por medio de eso hubo sangre nuevamente, cuando no debía de haber existido. ¿Ve? Eso no. Y las guerras que empezaron allá las replicó acá, y la primera guerra que hizo Satanás aquí en la tierra, o sea, metido en el espíritu de Caín, porque el espíritu de Caín procedía de Satanás. Ahora, ¿qué hace él? Mata a su hermano, es la primera guerra. Ve, derramamiento de sangre, lo acabamos de leer. Entonces, Dios no es sanguinario, Dios solamente reclama la sangre derramada. Solamente. Y como en su ley dice claramente, ojo por ojo y diente por diente, o sea, lo que te hagan, hazlo, etcétera, etcétera, hasta que cambia su pacto de amor a través de nuestro Señor Jesucristo cuando Él lo envía, cuando Él lo hace aquí y luego Él viene a morar en Él. Él cambia la cosa, ya no es el pacto de venganza, ahora es el pacto de amor. Y este pacto de amor no es que perdona a los asesinos, sino este pacto de amor les echa más problemas a los asesinos. Esto es que el asesino no quedará impune. Aquel que Dios va a perdonar, aquel asesino que Dios quiere perdonar aquí en la tierra, lo toma y lo convierte y lo hace un predicador, y luego él paga con su propia sangre el asesinato que cometió. Por ejemplo, es el ejemplo de Pablo. Por eso Pablo se decía que él era un abortivo. Un abortivo es alguien que fue abortado porque no lo quería nadie o porque no nació. Pero luego dice, Dios me rescató. Ve, ciertamente Dios lo rescató. Y luego lo hizo un predicador. Y él fue el que más caminó, el que más se sacrificó, el que más, yo creo que el que más gente creyente construyó en su tiempo. Fue el que fundó las iglesias para los gentiles, pues. Fue el que iba haciendo los grupos en Éfeso, en Mirna, Tiatira, Filadelfia, en Roma, ¿cómo se llama? Esmirna, casi en todos lados. Refiriéndome a todo lo que dominaba Roma, hasta llegar a Roma misma. Y él fue haciendo convertidos y grupos en todas partes, de creyentes cristianos, no religiones. No fueron religiones ninguna de ellas, eran creyentes cristianos. Y así los llamaba la gente, ellos así mismo nunca se llamaron cristianos. Cuando a mí me dicen, ¿tú qué eres? Yo le digo, yo soy un creyente de Dios. Por eso, pero ¿a qué religión perteneces? No, yo no pertenezco a ninguna religión. Entonces, ¿de qué iglesia eres? Soy de la iglesia de Cristo. ¿Cómo? Pues todas las religiones son de Cristo. No todas. Nada más los grupitos donde haya 2 o 3 que se reúnan alrededor de su palabra, porque su palabra es verdad. Entonces los que se reúnen alrededor de su palabra es donde está Cristo, y allí están los cristianos, allí están los verdaderos creyentes, y esa es la iglesia de Cristo, porque la iglesia no son salones, no son edificios, la iglesia es la persona misma, cada uno individualmente es parte de la iglesia de Dios. Sí, esa es la verdadera iglesia. Sí, entonces no nos confundamos y digamos, no, pues es que, y si yo, y si esto, y si lo otro, y espérese, déjese enseñar por Dios. No esté contradiciendo ni esté dudando lo que Dios dice, porque cuando usted duda no agrada a Dios. Acuérdese que no está dudando del hombre que le enseña cuando es la palabra verdadera, usted está dudando de Dios,
no del hombre. Si usted duda de una religión, usted tiene razón en hacerlo. Pero si usted duda de la palabra de Dios, usted no tiene razón en hacerlo. A ver si me entendió. Porque aún en las religiones se predica palabra de Dios. ¿Me entiende? Con conceptos cerrados de los pastores. Más cuando ellos son interesados que quieren sacarle raja política o que quieren esquilmarlo a usted o tenerlo engañado, sometido. Entonces ellos son los que están transgrediendo la ley de Dios. Ellos están transgrediendo a Dios. Ve, y usted solamente transgrede a Dios si usted no cree lo que Dios dice, lo que usted ha leído en la Biblia. Ve, aunque no lo entienda. Y si oyó algo parecido y usted dice aquí en la Biblia, a mí me parece que esto no es así. Me parece, usted lo lee, se va a encontrar con otras escrituras que también dicen contrario a lo que le dijo el pastor, y contrario a lo que le dijo el ministro, y contrario a lo que le dijo el papa, y contrario a lo que le dijo cualquiera. Y usted dice, pues esto está dudoso. Entonces usted conéctese con Dios y Dios se encargará de enviarle a una persona o de que usted oiga a una persona hablando la verdad como más parecido a como usted le entiende que como se la dijeron. Y eso le va dando a usted la fe de que verdaderamente Dios lo va guiando. Ve, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es premiador de los que le buscan. Y lo primero que Dios le da es precisamente la verdad. Ve, lo premia conociendo la verdad, dándole la verdad, porque a través de la verdad es que usted es santificado con la verdad. La verdad le dice a usted que usted es pecador. La verdad le dice a usted cómo redimirse, cómo ser redimido del pecado. Y la verdad le dice a usted cómo usted puede caminar con Dios. La verdad le dice a usted incluso cómo orar. La verdad le dice a usted cómo vivir. La verdad le dice a usted cómo portarse con todos los demás. La verdad le dice a usted cómo amar a su enemigo. La verdad le dice a usted cómo amar la obra de Dios. La verdad le dice a usted el camino de Dios. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque si queremos una vida eterna, entonces necesitamos caminar a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Porque es difícil que ellos hayan dicho alguna mentira, que le hayan puesto de su cosecha. ¿Saben por qué les digo? Porque ellos amaban mucho al Señor. Y cuando usted ama a su padre, y su padre le dice, ve, dile a mi compadre que me preste una llave Stilson, así, para aflojar estas tuercas, etc. Usted no va y le dice, oiga, dice su compadre, dice mi papá, que le preste una llave para abrir un candado. Eso no le dijo su papá. Aunque es llave también, pero no es para lo mismo, ¿ve? Entonces usted va a decir una mentira, usted va a decir algo que no le dijo su papá. Pero si usted va y dice exactamente lo que dijo su papá, entonces usted es fiel a su papá. Cuando usted dice exactamente lo que Dios dijo, usted es fiel a Dios. Y Dios viene buscando o va a venir a buscar a todos aquellos que le son fieles. ¿Ven? ¿Y qué quiere decir fiel? Quiere decir que el que tiene fe, seguridad, ¿ve? Es fiel. ¿Es fiel por qué? Porque no se hace a un lado ni a otro. Así le digan los demás, oye, estás mal. Dice, no, esto es lo que dice Dios, esto es lo que yo digo. Amén. Ahora, todo hombre nos podemos equivocar. Esto no quiere decir que aún siendo fieles no nos podamos equivocar. Nos podemos equivocar. Pero hay que tener nuestra mente abierta y receptiva para que cuando se nos dice, oiga, usted dijo esto y esto,
pues no está bien porque hay esta escritura, esta otra escritura y esta escritura. Vamos a checar las escrituras, checamos los de estos, y podemos descartar las escrituras que parece que contradicen. Las podemos descartar o afirmar y decir, sí es cierto, esta escritura está muy en contra de esta, vamos a ver cuál es la razón. Vemos la otra y también, y vemos la otra y también. Ya son 3 escrituras que dicen contra lo que se dijo. Entonces hay que tener la mente y la humildad y el amor a Dios para decir, ciertamente me equivoqué, y pedirle perdón a Dios y pedirle perdón al hermano que se lo dijimos, o rectificar. Y la otra vez dije esto y esto y esto, y eso no era verdad. Yo me equivoqué. Porque es mucho decir, es mucho orgullo para no decir yo me equivoqué. Si los grandes profetas se equivocaron, ¿por qué nosotros no? Ve. Pues aquí es esto, lo de la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, esto es decir, con respeto, preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo que no quiso recibir eso, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Ven? Entonces Dios nos justifica por la fe. Dios nos justifica porque al no dudar de Él, Él nos apapacha y dice, tú eres de los míos, tienes el poder. Dios te da el poder de ser hecho hijo de Dios, como dice Pablo. Dios nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Ven? Porque el que no oye al Hijo no oye al Padre. El que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. Esto es, nosotros tenemos que entrar por la puerta, y el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, y nadie puede entrar por otro lado. Tan sencillo como eso. Ven, y si Dios es la puerta y Dios es el juez del juzgado, ambos te pueden juzgar igual, porque son lo mismo. Tú necesitas entonces entrar por la puerta grande, por la puerta a la vida eterna. Y la vida eterna es Dios. ¿Cómo entras si no es por medio de Cristo? Entonces tienes que basarte en lo que Cristo Jesús enseñó. Porque Él dijo, yo no digo nada de mí mismo. Yo no hago las cosas por mí mismo, sino las que veo hacer al Padre, o las que oigo decir al Padre. Esto es, que Él no actuaba por sí mismo, sino que era guiado directamente por Dios dentro de Él, porque en Él, dice la Escritura, en Él habitó la plenitud de la deidad. ¿Qué es la plenitud? Es todo. Plenitud es todo. ¿Qué habitó en Él? Dios plenamente. Eso es lo que quiere decir, la plenitud de la deidad. Dios plenamente habitó en Él. ¿Quién era Él? Dios. Dios hecho carne, Dios caminando con nosotros, Dios con nosotros. ¿Ven? Emmanuel. Así está escrito, así fue profetizado, y así sucedió. Y cuando Dios pues dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hizo a Adán, y Adán no era a su imagen y semejanza. Ven. Y luego hizo más hombres, y no eran a su imagen y semejanza. Y luego hizo hombres que ya existían antes de Adán, porque ya había de todas las especies en la tierra. Claramente dice en Génesis, Dios terminó, hizo todas las especies. Entonces, a los animales les dio alma viviente. Entonces, al hombre le dio alma viviente. Al hombre natural de la tierra, sí, al hombre terrestre, esto es, especie. Si Dios hizo todas las especies, ¿faltaba el hombre? Pues el hombre es una especie de los vivientes en la tierra. Es bien sencillo de entender eso. Nada más que pues, se reburujan porque quieren. Le dan vueltas por otro lado y así no es.
Ve, entonces explicaba yo esto de la fe, porque yo veo todavía que mucha gente no entiende esto. Una cosa es la esperanza. Cuando yo tengo esperanza de que me van a regalar un carro último modelo, estoy imaginando que me van a regalar un carro último modelo. Nadie me lo va a regalar probablemente. Ve, ahí está la duda, nadie me lo va a regalar. Y si yo por fe digo, alguien me va a regalar un carro de último modelo, por fe, pues también a lo mejor estoy patinando. ¿Por qué habrían de regalármelo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre que me lo regalara tendría que ser enviado por Dios y que Dios le diera mucho dinero para que él comprara un carro último modelo y luego me buscara y dijera, ten, Dios me ordenó que te trajera este carro. Pues está mucho más difícil, ¿no? No es imposible, y yo creo que Dios lo podría hacer, pero yo no necesito un carro de último modelo. No es algo que yo necesite. Aunque lo necesitara, yo no se lo pediría a Dios, porque hay prioridades mayores. Señor, estoy enfermo de esto, sáname. Es más importante que un carro. Señor, mi hermano está padeciendo de esto, sánalo. Es más importante que yo tenga un carro, a que mi hermano esté saludable, o que mi hermano fulano tenga de comer, o que mi otro hermano tenga para su necesidad lo que necesita. El carro es otra cosa. ¿Ya me entendieron? Cuando uno pide por uno mismo se llama egoísmo. Para uno mismo nada más se llama egoísmo. Y pues, si somos egoístas, es igual que si no tuviéramos fe. No agradamos a Dios. Amén. Bien, los espero la próxima semana. No se olviden suscribirse y darle manita arriba para que tengamos más visitas y esto se pueda, cuando busquen en YouTube algo de tema de este, pues que YouTube les ponga primero nuestros videos para que ellos reciban la palabra verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad. Ella es eterna. La mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat. Si no te agrada, también puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.